todas las escenas que Nando Rey ha participado es porque le mola al chico, te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención. ¿Qué tal? ¿Ya tu familia lo sabe? En un bar, de hecho, en la cola del baño, Sí. que, bueno, Gracias una vez más por estar ahí, gracias a toda la gente que nos mira desde diferentes partes del mundo. Yo quiero agradecer siempre a todos ustedes y a los que no han apretado esa campanita para ser uno de los primeros en recibir este contenido. Hoy me place conversar con un invitado que se está haciendo un nombre, por decir así, dentro del porno, porque tiene mucha gente que lo sigue, da mucho de qué hablar y está haciendo un trabajo, señores, muy pero que muy bonito. Para mí es un placer recibir aquí a Nando Rey, que está conmigo aquí. Ya por fin, Nando, estamos aquí. muchísimas gracias de verdad por recibirme. Es un honor estar contigo, Joel. No, para mí el honor es más grande para mí y yo sé que hoy pues la gente que nos está viendo va a disfrutar de esta conversación que, como yo les digo a vosotros y a todo el que nos ve, es para como conocer un poquito más de ustedes. A ti te vemos siempre muy activo en el sentido de que siempre estás grabando, de que siempre estás haciendo pelis, que la gente se la disfruta de verdad. Decirte que mira, vamos a hablar muchísimo de eso. Primero, Nando, cuéntame, ¿por qué tú decides entrar al mundo del contenido para adultos? Vale, pues mira, esto fue realmente algo bastante que surgió a raíz de un proceso que tuve de experimentación sexual. Hubo un momento en mi vida en el que realmente no entendía muy bien mi sexualidad, había cosas que me gustaban, pero realmente el estigma de algunas prácticas te hace sentirte como cohibido, ¿no? Entonces fue a raíz realmente de ese descubrimiento un poco de aprender o de empujarme un poco más allá de los límites, de explorar cosas nuevas, que me surgió la oportunidad de hacer una escena, que era algo que siempre tenía como la fantasía esta, ¿no? De me gustaría una vez en la vida hacer una escena porno. Entonces, bueno, por cosas de la vida, pues me llegó a través de una aplicación un enlace de una productora que me querían hacer una escena, tal, y dije, pues esta es la mía, voy a ver qué tal, y nada, hice la escena, les gusté, y a raíz de ahí empecé a arrancar con el OnlyFans, empecé a conocer a más chicos, y me fui metiendo pues poco a poco al final. O sea, pero por lo que tú me cuentas, Nando, entonces para ti todo fue como muy fácil. O fue un proceso, tú tenías Claro, fue un tus proceso. cositas como que sí, que no, qué pasará. Exacto, fue un poco así, porque yo en verdad iba a hacer esa escena y ya está. O sea, yo mi mente era, voy a hacer una escena porno y me voy a mi casa y aquí nadie sabe nada. Pero, claro, como sabrás, en el Twitter al final pues estos vídeos van saliendo. Entonces salió este vídeo y yo estuve una semana de, ¡buah, qué he hecho! Que esto lo va a ver toda mi familia, todos mis amigos. Pero realmente fue el empujón que dije, pues si ya me ha visto media Barcelona, pues, pues para adelante. Y fue un poco así, en verdad, claro. Ah, ya. O sea, que tú desde antes me decías, o sea, tú tenías en tu cabeza hacer algún día, esto era como algo que tú tenías que cumplir, de hacer esa peli porno, de verte en la pantalla, de cómo será. ¿Tú tenías esa inquietud anterior? Sí. O sea, ya te digo, como parte de las prácticas que te digo, es que la palabra normal no me gusta, pero bueno, quizás como no tan convencionales, yo me considero bastante exhibicionista. Entonces, en ese sentido, pues me gusta mucho, pues eso, el cruising, ir a sitios un poco más de morbo, y entre esas cosas, pues me gusta mucho hacer vídeos con mis parejas, pero más un contenido para el consumo propio al final. Ya. Entonces, claro, el hacer porno era algo que lo veía como inaccesible, como, pues eso, pues una fantasía al final. Y cuando se me presentó dije, guau, es que esta es una oportunidad que a lo mejor es una vez en la vida y no la puedo dejar pasar, con lo cual fue un poco de perdidos al río. Y cuéntame, Nando, entonces, una vez ya que tú hiciste esa primera escena, ¿tú te acuerdas con quién fue que la hiciste esa escena? ¿Con qué actor? Sí, la hice con Hurricane Domi, ¿Sí? aquí en Barcelona. Sí. Él fue como ya él tenía la experiencia. Él tenía experiencia, Tú eras el que era la primera vez. Yo era, exacto. Y fue fácil para ti. Esa primera vez, tú lo hiciste, o sea, no te dio, o sea, lo que te quiero preguntar es, en este momento, esa primera escena que tú hiciste fue como la hacen
más como casero, así de teléfono, que se grabaron ustedes dos, o ya era una productora que había un estudio con un personal? Sí, era con una productora, pero es una productora que hace sobre todo porno bastante amateur, que es lo que me llamó bastante, porque además es una productora que realmente, al ser amateur, no buscan un estereotipo de cuerpo, que es lo que me gustó. O sea, realmente es una productora que coge a cualquier tipo de actor, con cualquier tipo de cuerpo, que al final, dentro del porno, creo que es un porno un poco más ético, entre comillas, ¿no? De la manera de que no se está promoviendo unos estereotipos de cuerpo, de medidas. Entonces, es como, pues bueno, pues dentro de lo que puede ser el mundo de las productoras, esta en concreto, dije, pues puede ser una buena oportunidad. Y en sí la escena, pues yo fui bastante nervioso porque no sabía con qué me iba a encontrar y fue bastante bien. O sea, la verdad que el chico con el que grabé la primera vez lo hizo todo súper fácil y la escena como tal, la verdad que no tenía ninguna temática más allá que ir un poco directo al grano, pero bueno, fue bastante bien, yo estoy bastante cómodo, la verdad, y nada. Y tuve la suerte que además con esta misma productora, la segunda escena, porque al final fui para una, pero hice dos, porque les molé tal, y la segunda fue con Víctor Rom, que claro, él ya lleva muchos años en el porno, es un conocido a nivel internacional, y él la verdad ha sido mi padrino dentro del porno, porque ha sido un poco el que me ha animado, o sea, desde el principio me ha hecho, oye Nando, si a ti te gusta esto, tienes que hacerte OnlyFans, tienes que contratar con chicos, y la verdad que me ha ayudado muchísimo. Y ha sido realmente gracias a él que he continuado haciendo cosas en este mundillo. Ah, qué guay. Sí. Entonces, de todo, no, ahora mismo te sientes bien, no te arrepientes, ya todo eso pasó, el miedo, el qué dirán tu familia, el tal, ¿ya tu familia lo sabe? Lo sabe parte de mi familia, lo sabe mi madre y lo sabe mi hermano. Ya. Y bien. Claro, es de las primeras preguntas, ¿no? De qué va a pensar tu familia y tus amigos. Por lo general, el círculo cercano mío les hace hasta gracia, ¿no? Porque es algo al final que yo antes de meterme en el porno no conocía a nadie que hiciera porno, Ya. ¿no? Porque al final es una figura que tienes que existen pero no los ves. Entonces como que les hace gracia conocer a alguien cercano que se dedica a ello. Y mi madre, no diría que le hace gracia, pero bueno, tenía las preocupaciones de madre de, pues eso, pues dentro del porno no deja de ser un trabajo sexual y con lo que ello conlleva, pues el estigma que está asociado a ese trabajo, las prácticas que puedas llevar a cabo en ese trabajo, la coacción o no de hacer cosas que tú no quieras hacer. Entonces, al final, pues son preguntas que como madre entiendo que puedas tener si tu hijo te dice, oye mamá, que me dedico al porno. Pero bueno, que al final pues le expliqué todo, que al final esto lo hago pues porque me gusta, porque yo siempre lo digo, que por suerte yo no vivo del porno, con lo cual puedo realmente hacer el porno que a mí me gusta, puedo decir que no a escenas con las que no estoy de acuerdo. O sea, entonces, si tú lo llevas de esa manera, yo creo que para ti sería, a la hora de tú hacer una escena, tú puedes elegir. Entonces, yo quiero que tú me digas, tú eliges, por ejemplo, si a ti un chico no te mola, tú no haces, mayormente, todas las escenas que Nando Rey ha participado es porque le mola al chico, te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención, o no. O ha grabado con alguien que a lo mejor no, lo hace por hacerlo. No, es decir, o sea, todos los chicos te gustan de alguna manera, obviamente no te gustan todos igual, pero al final, claro, si accedo a hacer una escena, también es diferente hacerlo para OnlyFans o JustFans o las plataformas que por productora, que al final una productora te dice, ¿haces esta escena con este chico? Sí o no. No tienes el poder, yo al menos no tengo ese poder de decir, no, pues me lo cambiáis. Pero por lo general he tenido la suerte de que realmente todos los chicos me han gustado y dentro de las escenas de OnlyFans o tal, pues siempre hay chicos que te gustan más y chicos que te gustan menos, pero al final yo siempre busco el morbo dentro de la escena, que al final es lo que tienes que sacar. O sea, para que una escena funcione tiene que haber, quieras que una especie como de sintonía, que puede ser atracción física o atracción simplemente pues por la situación. A mí por lo general las escenas de sexo en grupo pues me gustan bastante, con lo cual aunque no me guste un chico en particular de esa escena, pero solo el morbo de estar en esa escena con ese chico ya es suficiente para Claro, porque tú me decías ahorita cuando comenzamos de que a ti te llamaba toda eso la atención, el morbo del grupo, el cruising. Sí. O sea, que aparte de tú trabajar, de hacer una escena también, en lo personal te la pasas bien, te gusta, ¿no? Sí. Mira qué interesante. No, porque a veces yo creo que sí, que al final es eso, el trabajo hay que gustarle, es una pasión
Y bueno, a veces mucha gente creo que tiene en su cabeza que el sexo es bueno, es tal, pero para ustedes que son los protagonistas decirme eso, pues mira, ahora lo entiendo aún más, ¿no? Entonces, si cuando Nando Rey no está en el porno, no está en una escena, ¿qué le gusta? ¿Qué hace Nando Rey? Pues mira, Nando Rey lo que le gusta mucho es crear cosas. Entonces a mí me gusta, la parte de actor me gusta mucho, pero me gusta más la parte, o sea, no es que me guste más, pero me gusta también mucho la parte creativa que hay detrás de ello. Entonces, pues estoy metido en varios proyectos de crear realmente contenido, entonces pues me gusta mucho el proceso de, tengo una idea, ¿no?, de algo que me gustaría hacer y la elaboro. Pues oye, quiero hacer una historia con 3 chicos que vaya de esta temática. O sea, tú cuando, o sea, me quiere decir, sí, porque hay una historia que se llama precisamente The Squad Gang, ¿no? Sí, el Squad Gang, sí. Que esta historia, tengo yo entendido que tú la escribiste, también fuiste parte de la que la guiaste, o sea, y lo que me está diciendo ahora, tú creas para otros chicos, o sea, un día a lo mejor te veremos como un productor de sexo, no sé, ¿te apasiona eso, no? Eso Háblame un poquito de eso. De esta parte, precisamente de esta peli, ¿ya salió esta? No, aún no. Ya, pues vamos a hablarle un poquito al público y así para que se motive. Vale. Y vamos a poner en pantalla también tu OnlyFans, ¿no? Que es ahí donde la gente puede verlo. En el OnlyFans, en el Just for Fans y ya está. Háblame un poquito de esto. ¿Cuál fue la visión que tuviste? ¿Qué te llegó a la mente para esta peli que hay varios actores que están en ella? Sí, pues mira, esta peli en verdad no fue realmente idea mía, sino fue idea de 4 chicos en verdad. Yo me sumé al proyecto un poco más tarde, es decir, yo cuando me sumé a este proyecto, parte del elenco, por así decirlo, ya estaba escogido, pero es verdad que yo con otros 3 chicos que también formamos parte del elenco, tomamos un poco la iniciativa de empezar a darle forma. Okay. Entonces, como parte de este proceso, pasa, como no puede ser de otra manera, de hacer un guión. Entonces, un guión, claro, aquí la gente que nos estará viendo estará pensando, un guión para una peli porno es que son 3 líneas. Pero claro, es que el guión no es solo el diálogo. En el guión tú tienes que plasmarlo todo. Es decir, la escena cómo empieza, qué se va a ver en cada escena, qué actor va a entrar, qué actor va a salir, cuándo quieres que se filme, si es un exterior, o sea, toda esta información está en el guión. Con lo cual, aunque es verdad que los diálogos no son extensísimos, pero la parte creativa de hacer el guión desde cero, pues la tienes que hacer. Entonces, pues de esa parte me encargué yo, que la verdad que tuve bastante suerte con el equipo porque me ayudaron muchísimo y vamos, son gente excepcional. Pero bueno, ¿en qué consiste este proceso? Al final pues nos sentamos un par de tardes y dijimos, a ver, ¿qué queremos hacer? Pues mira, queremos hacer una peli. ¿De cuántas escenas más o menos? Al final nos salió una peli de unas 7 escenas, pero 5 son de sexo, 2 son como de transición, por así decirlo. Okay. Claro, entonces a raíz de ahí pues vas montando el proyecto. Es un proyecto de bastante envergadura, que contamos con 17 actores. ¡Wow! Claro, entonces coordinar a los 17 actores, bueno, con lo que ello conlleva, ¿no? Realmente, de coordinarlos entre sí, con los cámaras, los fotógrafos, montar el atrezo, los vestuarios y todo esto hay que decir que es una producción independiente, es decir, en ningún momento ninguna productora ha puesto dinero ni nos ha subvencionado de ninguna manera. Ya. O sea, esto es... Y una cosa, entonces, esta peli que es de Squad Gang, sí. Estos 17 actores, la gente va a ver juego entre esos 17 actores. 17 actores. A ti que te gustan ya que me has dicho que las cosas. Estos 17 actores, la gente puede esperar entonces de... Claro. Sí, algo vendrá con estos 17 actores. O sea, la gente tiene que estar pendiente. La gente tiene que estar pendiente, claro. Al final, obviamente, no se puede meter a los 17 en una escena, más que nada porque por logística no quedaría bien, porque sincronizar a 17 personas en una escena es muy complicado. Pero bueno, no desvelaré más cosas, pero bueno, los 17 vamos a estar ahí dándolo todo y la película realmente
bueno, no sé si lo puedo decir, pero es un remake porno del Juego del Calamar, que es una serie que ha salido en Netflix hace cosa de un par de meses. Y realmente pues sigue la misma dinámica de juegos, de jugadores que pierden, que ganan, entonces pues sigue pues toda esa estética también que lleva la peli, de los jugadores de chándal, los malos, ¿no?, con sus capuchas. Entonces, wow, o sea que toda una producción, que la gente tiene que esperar. Qué guay, ya saben a todos, esperarla pronto. Ya vamos para que la gente tenga este motivo de verla y tal, ¿verdad? Que la gente está viendo en pantalla tu OnlyFans, para que la gente entonces así pueda ya esperarla. ¿Y más o menos cuándo sale? Pues esperemos que pensado, salga para junio. Aún no está cerrada la fecha porque aún estamos en el proceso de montaje, o sea, ya está rodada, pero estamos ahora con la edición, el montaje. Entonces se espera que para mediados de junio, julio ya esté. Pero vamos, en cualquier caso esta información la iremos dando por las redes sociales, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram. Ya. Entonces iremos dando información. Mira, Nando, ¿y cuál es esa fantasía que tú tienes aún que no ha cumplido como dentro del porno? A lo mejor una fantasía... Pues mira, nunca he hecho, por sorprendente que parezca, nunca he hecho un bukkake, es algo que me gustaría mucho, y nunca he hecho un ganbang. O sea, he hecho un ganbang, pero en petit comité en mi casa, pero sí que me gustaría algo un poco más grande. Claro, exacto. ¿Te gustan las cosas grandes? Me gustan las cosas grandes. Ay. Mira que bien. Y de todas esas escenas que tú has hecho, ¿como cuántas escenas tú crees que ha hecho? Pues habré hecho a lo mejor unas 50 o así. O sea, tampoco muchas, ¿eh? Es verdad que llevo 8 meses en el porno, o sea, no llevo mucho. Ya. Pero bueno, llevo hechas unas 50 escenas más o menos. Ya, ¿y cuál es esa escena más top así que tú la recuerdas siempre, que no se te olvidará de tu mente? ¿Cuál sería? Pues mira, me gusta mucho una que la estrené hace poco, que es con un chico trans que se llama Víctor Dex. Y me gustó mucho porque me gusta mucho jugar con el juego de roles. Entonces, claro, es una escena, o sea, yo nunca antes había estado con un chico trans, con lo cual fue una primera experiencia para mí también. En esa escena. En esa escena, claro, sí, fue mi primera escena en la vida con un chico trans y la verdad que este chico es espectacular y la escena la verdad que fluyó mucho. Y lo que me gustó fue realmente que hubo el juego de roles en la escena yo entraba como dominante y él más de sumiso, pero en mitad de la escena como que se cambiaron los roles, él se puso un arnés y cogió ese rol como más dominante. Entonces como que me gustó mucho porque es como el hecho de que tengas vagina no quiere decir que no puedas ser tú la parte dominante en el sexo. Entonces como que me gusta también reivindicar un poco eso, ¿no? Que el ser pasivo o el tener vagina no implica que tú seas la parte sumisa, sino que puedes ser tan dominante y tan activo como el otro, o incluso más. Ya, y entonces en la vida, por ejemplo, fuera de las peli, entonces tú puedes decir, por ejemplo, el día, no sé, con tu pareja en la vida real, que ese juego te guste, que... Sí. De hecho, creo que, o sea, es sano en el sentido de que, o sea, al final me parece que siempre dentro del mundo o de los roles entre hombres, que siempre parece que el pasivo es el sumiso y el activo el dominante. Pero no tiene por qué ser así, es decir, que tú seas la parte receptiva en el sexo no quiere decir que te tengas que dejar hacer, sino que puedes tomar un rol un poquito. Y de hecho, tengo una anécdota bastante graciosa con un actor que realmente, él es 100% activo y yo soy versátil, un poco más pasivo. Pero de hecho casi el 90% de las escenas que he hecho es como de pasivo. Entonces, pues estamos haciendo esta escena y en ese momento pues hicimos un parón porque estamos cansados y entonces el productor nos dijo que él pues que se tenía ya a este actor pues le dice, mira, a mí me sería más fácil si yo me tumbo en el suelo. Digo, vale, pues tú túmbate, que... Me dice, ¿cómo que...? Digo, pues eso, que tú te tumbas y que yo... Dice, no, pero si el activo soy yo. Y digo, ya, pero si yo te estoy cabalgando, el que te soy yo.
es así. Entonces es un poco el rol de yo soy el pasivo, pero yo estoy aquí el que te estoy cabalgando, nene. Claro. Sí. Mira, ¿y tú crees que el porno tú lo elegiste por vocación, como me dijiste ahorita, porque te gustaba, porque es algo que tú tenías pendiente, o en un momento de tu vida, pues tú dices por la necesidad, por ganar dinero, por esta ambición que a lo mejor mucha gente tiene? No, fue más por el morbo. No diría que es una vocación, pero sí que es por el morbo, por la fantasía, por el experimentar. O sea, ya te digo, justo fue una etapa de mi vida en la que estaba experimentando a nivel sexual, estaba viendo los límites de a dónde podía llegar mi sexualidad y me encontré con el porno, un poco de rebote. Entonces es lo que digo, que por suerte yo no me dedico a ello porque realmente puedo elegir el tipo de porno que quiero hacer, con qué lo quiero hacer. Entonces, en ese sentido, lo hago porque me gusta y porque me gusta hacerlo y además estoy recibiendo también críticas de gente de, oye, que lo que estás haciendo, pues, oye, que me está gustando, que hay gente incluso, pues mira, hace una semana me llegó un comentario de un chico que justo me dijo, mira, tu contenido me gusta porque veo que yo estoy un poco reprimido en cuanto a ciertas prácticas sexuales y veo con tus vídeos que son posibles. O sea, que realmente esta cosa de que te digan, oye, es que con tus vídeos yo realmente me estoy liberando a nivel sexual, claro, que es un proceso por el que yo pasé igual. Entonces, es como que dices, joder, esto que estoy haciendo, aparte de que sirva para que la gente se lo pase bien en su casa, además está ayudando a gente a que rompa con los estigmas de la sexualidad que los tenemos todos al final. Claro. Y se podría decir, tú en unos años más adelante, ¿cómo te ves? Nando Rey, ¿cómo te visualiza de aquí, no sé, a 20 años? ¿Todavía haciendo porno o tiene en tu cabeza otras cosas? Pues me gustaría seguir haciéndolo. No sé si seguir haciéndolo como actor, que yo creo que sí que me seguiría gustando, pero ya te digo, también me gusta más la parte esta más de producir, con lo cual también me veo por ahí. Y creo que independientemente en paralelo, una de las labores del actor porno yo creo que también es, como personaje público, realmente tenemos una cierta responsabilidad. Claro. Y creo que me gustaría también hacer cosas como de, no sé cómo decirlo, como de divulgación, o tratar un poco de, o sea, el porno para mí también lo veo como un arma política, por así decirlo. Es una manera de romper estigmas, estereotipos y de gente que diga, ay, yo esto no lo quiero hacer, pues lo que te he dicho antes, el tema del cruising. Yo antes no me atrevía a hablar esto con mis amigos. ¿Por qué? Porque el cruising es para personas desesperadas, para personas que no tienen pareja, tal. Y vas a esos sitios y encuentras de todo. Y yo lo hago pues porque me gusta, porque es una parte de mi sexualidad que la expreso así. Con lo cual, el poder realmente, a través del porno, hacer entender o que la gente entienda de, ostras, esto existe y lo puedo hacer y no pasa absolutamente nada. Entonces, esto creo que es una labor que como actores porno, como trabajadores sexuales, y porque la gente nos sigue, hay que dar énfasis en que esto, aparte de ser una fantasía, pero hay que aprender a abrazar tu sexualidad con todo lo que ello conlleva al final. Sí. Mira, y cuéntame, por ejemplo, una experiencia que te haya pasado, a ti que te gustan los lugares de ir, de cruising, ¿no? ¿Te ha pasado alguna experiencia que alguien te ha reconocido? Que te ha dicho, te ha visto en las pelis, o quiero algo contigo, o tal. Pues me pasó hace poco en un bar, de hecho en la cola del baño, Sí. Que, bueno, pues estaba hablando con un chico y su amigo como que me estaba mirando a mí y, no sé, dijo, oye, ¿de qué te ríes tal? Y me dice, no, yo es que a ti te conozco. Y digo, ¿de qué? Y dice, no sé, tú sabrás tal. Ya me imaginé. Pero bueno, que no es raro al final en un bar de ambiente, pues, que es lo bueno también de este nicho. Al final el porno gay realmente está muy centrado a un público, ¿no? Con lo cual, dentro de la visibilidad que puedes tener, no es tan grande como si estuvieras en el porno heterosexual, que lo consume más gente, al final, con lo cual... ¿Y qué es lo que más tú disfrutas de las pelis, de todo este mundo, de la pornografía, de tú decir lo que más disfruta, lo que Nando Rey, pues tú, esa sensación que tú dices, esto es lo que más me gusta de este trabajo que estoy haciendo, ¿qué sería? Pues mira, dos cosas. La primera
El hecho simplemente de ir a grabar, el hecho de eso, de que te pongas tú tus modelitos, tu arnés, tu no sé qué, que te hagan las fotos, es como un proceso como que me gusta mucho, no sé, porque ya te metes un poco en escena, te metes en personaje, y después el hecho también pues de grabar, la verdad que he tenido la suerte de grabar con chicos que son maravillosos, tanto como personas como profesionales, y que lo han hecho muy fácil. Y también la otra parte que también me ha gustado mucho, que no me lo esperaba, es precisamente el cómo es la gente y la cantidad de gente que estoy conociendo y de los sitios más variopintos. Es decir, el porno es un punto de encuentro de gente que nos mueven los mismos intereses en cuanto a que nos gustan que nos vean, que nos graben, nos gusta follar. Entonces estoy conociendo pues desde médicos, abogados, trabajadores sexuales, camareros, chicos de la limpieza, algo que en mi día a día, en mi trabajo no veo, en el porno lo estoy encontrando. Claro, porque creo que al final es lo que hablamos, que yo hablaba aquí a veces tratamos temas que precisamente si usted no está viendo puede irlo a ver en nuestro canal. Yo hemos tratado temas con sexóloga y decimos, esto es una parte, la sexualidad creo que es muy buena, nacemos del sexo, es algo muy natural y a veces como que nos cuesta o nos da o la gente, yo creo que tendría que ser ya algo más que la gente lo coja, ¿sabe? Pero bueno, es así, no sé por qué. También creo que la intimidad, eso te motiva y te da un poquito más del morbo así. Porque a veces yo pienso, Nando, ustedes que son actores porno que se desnudan delante de la gente, que ya como que no hay ninguna intimidad. Yo quiero ahora preguntarte, o sea, para ti como que es íntimo, ¿tu intimidad qué es? Porque ya la gente como que lo ha visto todo, o sea, ya como que tú eres un alma, no tiene nada íntimo para el público. ¿Hay algo íntimo que Nando oculta que a lo mejor no sabemos? ¿Qué sería? Claro, a ver, ahí entramos realmente en una dialéctica interesante, ¿no? Porque ¿qué es intimidad? Realmente estar desnudo no deja de ser un cuerpo humano. Es decir, que es verdad que hay ciertas partes del cuerpo que la gente lo reserva exclusivamente para sus parejas, pero por ejemplo, aquí me gusta mucho el nudismo, pues voy a las playas y me ve todo el mundo igual, te quiero decir. Entonces, intimidad para mí es compartir esas cosas que yo considero importantes con la gente a la que yo considero importante en mi vida, que eso en un vídeo pues no lo vas a ver. O sea, en mi ¿Y cómo vídeo... qué sería? ¿Tú me puedes decir algo que a lo mejor el público no sabe de ti, que es algo muy íntimo? ¿Tú me lo podrías decir aquí? Bueno, algo íntimo, yo creo que no hay mayor intimidad que la que realmente, ya te digo, o sea, cuando empecé con el porno, empecé este proceso de descubrimiento sexual, que es algo que siempre había tenido como súper escondido y lo había vivido, o sea, yo el sexo hasta hace poco lo he vivido con mucha vergüenza, que también es un poco, ¿no? Que digas, eres actor porno, pero me estás diciendo esto, pero precisamente por este proceso que te digo, que al final ha dado en que yo pueda hacer porno, realmente ese es un proceso que han vivido gente de mi círculo muy cercano a mí desde el primer momento, pero ahora lo está viendo mucha gente, es decir, que tú me veas en un vídeo con 5 chicos o en un parque, eso es algo que yo no podía ni hablar antes con mis amigos porque me daba vergüenza, porque me sentía sucio un poco. Entonces, el poder expresarme así, que la gente vea esa sexualidad como, oye, esto es tan normal como quien se va al café de la esquina a tomarse unos churros, pues oye, pues es que no pasa nada. Con lo cual, yo creo que eso es la parte más íntima que como Nando Rey puedo ofrecer a la gente que me sigue. Realmente que puedan ver, que puedan tener cualquier tipo de sexo, que la sexualidad que tengan, que la expresen de la manera que más les guste y que no sientan vergüenza. Porque realmente es lo que tú dices, es que se vive una vez y el ser humano tiene la suerte de ser un animal que no tiene sexo solo por celo, o sea, celo entendido como época de celo de procrear, y que encima tenemos un abanico de prácticas sexuales amplísimo, entonces hay que aprovecharlo al final, claro. Mira, y tú ya fuera de las pelis, con tu pareja, con a lo mejor con ese ligue que tú tengas, ¿eres así como en la película? ¿Tú puedes invitar a 2, a 3 y pasártela bien, hacer esas locuras ya fuera de cámara, en tu vida ya más personal? ¿Eso te gusta? Sí, es decir, yo puedo tener como diferentes tipos de sexo como cualquier persona, pero por lo general me considero que es un poco guarro a nivel sexual. Es decir, a mí si un tío me viene
y me dice, oye, que te quiero mear. Oye, pues adelante, a mí eso me gusta. O, no sé, que me vengan un chico y que me diga, oye, que tengo 3 amigos que... Adelante, eso me gusta. O que me digan, oye, quiero pasar una noche contigo, tal, pues también. O sea, que va muy acorde con la persona. Si con la persona tengo un feeling más cercano, más de 1 a 1, pues no me va a salir decirle, oye, tráete a 5 colegas y lo pasamos bien. Pero si ya voy entrando con, ¿no? O sea, con esa mentalidad de, oye, veo que a este chico le puede ir la marcha, tal, pues vamos a picarle un poco. Ay, 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 ay. Mira, una conversación muy interesante y que como que todo se nos va rápido, se nos va, pero ya tenemos que terminar, Nando, de verdad, agradecerte por decirnos que sí, por venir a compartir y compartir con nosotros y con todo este público que nos sigue. Vamos a dejarle que la gente, tú les digas tus redes sociales, tus redes donde la gente puede seguir, donde la gente puede ir a ver esas locuras, esas ideas que tienes tú y que muchas que vendrán. A ver, muchas ¿cuáles? que vendrán. Sí. Pues mira, me pueden seguir en mi OnlyFans, que es Nando_Rey, en mi Just for Fans, que es Nando Rey X, y en mi Twitter también, que es Nando Rey X. Entonces ahí voy a ir colgando, o sea, todos los contenidos que hago los voy subiendo, suelo subir un vídeo 2 a la semana. Y próximamente, cuando se estrene la peli de la que hemos hablado, pues podrán también verlo por ahí, en mis plataformas. Pues muy bien. A todos ustedes agradecerles por estar con nosotros. Suscríbanse, activen la campanita y en una próxima ocasión volveremos a reencontrarnos. Bye bye.